Tu vida se está deshaciendo y ni siquiera lo notas. El caos no comienza con una explosión, sino con pequeñas cosas que dejas pasar. Una rutina improvisada, una promesa no cumplida, una meta sin estructura. Y cuando te das cuenta, estás atrapado en una vida sin dirección, dominada por el ruido, la ansiedad y el desorden silencioso que desgasta tu alma. Pero hoy puede ser el punto de inflexión. En este video, descubrirás las enseñanzas estoicas más poderosas para recuperar el control de tu vida, restaurar tu equilibrio emocional y alinear tu existencia con la virtud. No es teoría. Son pasos reales que te mostrarán cómo ordenar tu espacio, tu mente y tu espíritu desde el interior hacia el exterior. Si sientes que todo va mal, no necesitas más motivación. Necesitas estructura, claridad, propósito. Y aquí lo vas a encontrar. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si este contenido te inspira, te sacude o simplemente te hace reflexionar, suscríbete ahora mismo, porque cada semana publicamos sabiduría estoica que transforma. Y no quiero que te pierdas lo que viene. Organiza tu vida o mírala deshacerse ante tus ojos. Empezamos. A veces no hace falta decir mucho para saber cómo está una persona por dentro. Basta con entrar a su habitación, ver su escritorio, su cocina o incluso cómo organiza sus días. Lo externo, ese caos de papeles, la pila de ropa acumulada o el cúmulo de tareas sin resolver, no es más que una expresión fiel del caos interior. Un alma en paz necesita estructura, no por obsesión con la limpieza, sino por amor al equilibrio emocional y a la serenidad profunda. El estoico sabe que su entorno es una extensión de su mente, y por eso lo cuida como quien riega una planta que quiere ver florecer. Porque no hay meditación verdadera si el entorno se convierte en una distracción constante, y no hay claridad espiritual si todo alrededor grita confusión. Imagina por un momento a un sabio antiguo en medio del desorden. Pergaminos tirados, fuego mal cuidado, objetos sin lugar. Es una imagen incoherente, porque el sabio vive con atención plena y cada objeto tiene su sitio, cada instante su propósito. En el estoicismo, la disciplina externa es reflejo del orden interno, y ese orden no es rígido ni mecánico. Es una danza entre la armonía espiritual y la eficiencia diaria. No se trata de ser maniático, sino consciente, porque vivir en desorden es permitir que la entropía gobierne la mente, y donde hay caos prolongado, florecen la ansiedad, la fatiga y la falta de rumbo. No es casualidad que muchas personas se sientan emocionalmente ahogadas en espacios desordenados. El entorno abruma el alma. Y ese peso, aunque imperceptible al principio, va acumulando una presión que termina nublando la claridad mental. Por eso, el estoico limpia su espacio como quien limpia el espíritu, sin apuro, pero con constancia, porque sabe que una vida organizada es el terreno fértil donde germina la felicidad, la meditación efectiva y el equilibrio emocional. El orden físico, aunque parezca trivial, es uno de los más poderosos consejos de salud mental que podemos ofrecer, y no hace falta vivir en un templo ni en una cabaña minimalista para lograrlo. Basta con preguntarte al final del día, ¿este espacio me ayuda o me desgasta? ¿Esta mesa refleja mis valores? ¿Esta agenda representa mi propósito? El que vive con propósito organiza, y el que organiza, respira mejor. El estoico moderno no necesita mármol ni incienso, necesita una intención clara, una mesa despejada, un corazón dispuesto, porque en lo cotidiano también se esculpe la virtud. El caos externo se convierte, con el tiempo, en ruido interno, y ese ruido entorpece la meditación, apaga la creatividad, desvía la atención de lo esencial. Por eso, quien anhela crecer en el desarrollo personal y vivir con plenitud, comienza por limpiar su espacio, porque todo lo que lo rodea está diciéndole algo sobre sí mismo,
Y cuando uno comienza a ordenar, algo mágico ocurre. Se abre un espacio también dentro, un espacio donde entra la luz, donde las prioridades se reacomodan, donde la sabiduría ancestral encuentra dónde posarse. Y ahí es cuando lo externo y lo interno se funden. Lo que antes era un acto doméstico se convierte en un ritual filosófico. Organizar tu entorno es, en realidad, organizar tu vida espiritual. Y esa es la primera puerta que abre la disciplina, un hogar que no grita, sino que susurra paz, un escritorio que no abruma, sino que inspira, y así, poco a poco, sin que te des cuenta, entras en una vida que respira orden y vibra en virtud. No hay recurso más precioso, más sagrado y más limitado que el tiempo. Un segundo que se va, no vuelve. Y sin embargo, ¿cuántas veces se malgasta en cosas que no construyen, que no nutren, que simplemente distraen? El estoico, al reconocer que cada día es un regalo del universo, no se permite navegar en la improvisación constante, porque sabe que vivir sin orden es como salir a la mar sin brújula. El viento puede ser fuerte, el barco sólido, pero sin dirección se está a la deriva. Y cuando uno está a la deriva, la virtud se escapa entre los dedos. La virtud, ese ideal noble que los sabios cultivaban como el bien supremo, no se alcanza de forma accidental. Se cultiva día a día, hora a hora, en pequeños actos de coherencia. Y la coherencia requiere planificación, intención, estructura. ¿Cómo puede alguien aspirar a la autodisciplina si cada día vive apagando fuegos, resolviendo lo urgente, postergando lo esencial? El desorden cotidiano no es inocente, es una fuerza sutil que te aleja de ti mismo, que te arrastra hacia una vida sin propósito, donde la claridad se vuelve un lujo y la virtud un recuerdo distante. La claridad mental nace cuando uno aprende a colocar cada cosa en su lugar, los pensamientos, los compromisos, las decisiones, y para ello se necesita más que fuerza de voluntad, se necesita visión. El estoico entiende que no está aquí para reaccionar al mundo, sino para actuar conforme a su propósito. Por eso, planifica su día con la misma devoción con la que un monje prepara su altar. No lo hace por obsesión con la productividad, sino porque sabe que la virtud florece cuando el alma tiene un camino claro por donde andar. Vivir cada día con orden no significa rigidez, significa conciencia. Significa que cada momento importa, que cada instante es una oportunidad para elevar el espíritu. Cuando uno cae en la trampa del desorden, no solo pierde tiempo, pierde alineación. Y sin alineación, la vida se convierte en una sucesión de días sin alma. Por eso, el desarrollo personal profundo comienza en la organización de lo cotidiano, en saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo detenerse, cuándo avanzar. La autodisciplina no nace del esfuerzo ciego, sino de la claridad que da el orden. Muchos buscan felicidad como si fuera algo que se encuentra en el camino. Pero la felicidad estoica no es un hallazgo, es una construcción, y se construye con los bloques invisibles del orden, la intención y la presencia. Cuando uno se rinde a la improvisación constante, lo que parece libertad termina siendo esclavitud. La esclavitud de no saber hacia dónde vas, de no poder decir que hoy fuiste mejor que ayer. El estoicismo nos recuerda que cada día sin orden es un día más lejos de nuestra mejor versión, y así, lo que parece una decisión pequeña, organizar el día, establecer un horario, decidir con intención, se transforma en una revolución interna, porque quien ordena su tiempo, ordena su espíritu. Y quien ordena su espíritu, camina hacia la virtud con paso firme, sin prisa pero sin pausa. Así se construye una vida que no solo tiene sentido, sino dirección. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es también una de las más liberadoras. No controlas todo, y aceptar eso no es resignación, es sabiduría.
Porque cuando dejas de desgastarte intentando cambiar lo que está fuera de ti, las personas, el clima, los resultados, y comienzas a enfocar tu energía en lo único que verdaderamente puedes gobernar, tu mente, entonces recuperas tu poder. Organizar la vida no es una tarea que empieza con la agenda, empieza con la mente, porque una mente caótica arrastra todo a su paso: decisiones, emociones, relaciones, incluso la salud. El sabio estoico no busca dominar el mundo, busca dominarse a sí mismo. Y esa maestría empieza en lo invisible, en el pensamiento que eliges alimentar, en la emoción que decides abrazar o dejar ir, en la prioridad que colocas al comenzar el día. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados por fuera, sin darnos cuenta de que el verdadero desorden está adentro? Hay quien tiene su casa limpia, pero su mente llena de pendientes sin resolver, culpas arrastradas, miedos sin nombre. Y eso también es desorden, es ruido, es carga innecesaria. Para comenzar a ordenar la mente, el estoico sugiere una práctica constante: la autoobservación. Tomarse unos minutos al amanecer y al anochecer para hacer silencio. Observar qué emociones dominan el día. Preguntarse: ¿estoy actuando con virtud? ¿Estoy reaccionando o decidiendo? Este pequeño ejercicio de meditación no solo calma, sino que ilumina. Y donde hay luz, hay dirección. Donde hay dirección, hay propósito. Y con propósito, incluso el día más simple se convierte en un acto También filosófico. Es fundamental jerarquizar. El caos mental muchas veces nace de no saber qué es lo importante. Se confunde lo urgente con lo esencial, y lo esencial se diluye. El estoico pone primero lo que le edifica: su tiempo en silencio, sus reflexiones, su trabajo con sentido, su conexión con lo que le da paz, porque entiende que no vino al mundo a complacer a todos, sino a ser fiel a su naturaleza racional. Y esa fidelidad requiere orden, enfoque y una profunda capacidad de elegir. Muchos problemas de la vida cotidiana no nacen de las circunstancias, sino de una mente que no ha aprendido a filtrar, que lo quiere todo, que teme todo, que duda de todo. Por eso, organizar la mente no es un lujo, es una necesidad espiritual, es parte esencial del desarrollo personal y del equilibrio emocional, porque cuando la mente está clara, el corazón respira, y cuando el corazón respira, la vida se vuelve más liviana, más sabia, más luminosa. Ordenar tu mundo interior es como despejar un sendero en el bosque. Requiere esfuerzo, sí, pero cada paso facilita el siguiente. Y una vez que la mente deja de ser selva, empieza a ser jardín. Un jardín donde florecen la disciplina, la paz, la alegría serena. Ese es el verdadero triunfo del estoico moderno. No tenerlo todo bajo control, sino tenerse a sí mismo en equilibrio. Hay un tipo de sufrimiento que no grita, que no llora ni hace escándalo. Es un sufrimiento que se instala poco a poco, en silencio, como la humedad que va dañando las paredes desde dentro. Así es el efecto del desorden prolongado. Al principio parece inofensivo. Solo una tarea pendiente, solo un rincón por organizar, solo un día sin estructura. Pero cuando ese patrón se repite, algo dentro empieza a agrietarse. Y no es solo productividad lo que se pierde, es claridad, es vitalidad, es el sentido mismo del camino. El estoico observa este fenómeno con atención, porque sabe que cada decisión que se deja para después es una piedra en la mochila emocional. Cada espacio que no se limpia, cada rutina que se desarma, va robando fuerza al espíritu. Y cuando el alma se debilita, aparece la ansiedad. Ese vértigo sin forma que carcome desde adentro, no saber por dónde empezar, no saber hacia dónde se va, no tener el control de lo mínimo. Eso desgasta, y ese desgaste no se nota en un día, pero sí en una vida. Una de las trampas más peligrosas del desorden es que con el tiempo se normaliza.
uno empieza a pensar que así es la vida, apresurada, caótica, llena de pendientes y carente de paz. Pero no, no es así como debe ser. La filosofía nos recuerda que la virtud requiere espacio, que la sabiduría necesita calma, que el equilibrio emocional nace de entornos que respetan la armonía del alma. Vivir en desorden es vivir contra natura, y quien vive así termina desconectado de su propósito. El sufrimiento silencioso no pide permiso para entrar. Se cuela entre los días desorganizados, entre las promesas no cumplidas, entre las emociones reprimidas, y se instala como un huésped no invitado que roba la luz, la fuerza, el ánimo. El estoico, al cultivar la disciplina, no busca rigidez, busca preservar su serenidad, porque sabe que la salud emocional también se construye con hábitos ordenados, con rutinas sanas, con espacios que reflejan armonía. Y es que hay algo profundamente espiritual en vivir con orden, no por estética, sino por respeto a la vida misma, porque donde hay desorden prolongado, no florece la gratitud, no crece la reflexión, no se cultiva el verdadero desarrollo personal. Y cuando estos valores desaparecen, el alma se siente perdida, sin saber muy bien por qué. Por eso, el llamado del estoico no es al perfeccionismo, sino a la conciencia, a notar cuando el caos empieza a doler y a responder con amor, no con culpa. Así, cada pequeño acto de organización, una lista de prioridades, una mañana sin distracciones, una mesa despejada, se convierte en medicina para el alma, y poco a poco el silencio doloroso se transforma en paz activa, esa paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que se siembra adentro. Organizar tu vida no es una imposición externa, ni una muestra de frialdad, es, en realidad, una forma profunda de respeto hacia uno mismo. Cuando un estoico pone orden a su día, no lo hace para llenar una hoja de Excel, ni para cumplir con una expectativa ajena. Lo hace como quien honra su existencia, porque sabe que vivir con propósito requiere estructura, y que esa estructura es el cimiento desde el cual puede alzarse la verdadera libertad interior. El desorden, aunque disfrazado de espontaneidad, muchas veces es una forma encubierta de abandono. Y es que hay una diferencia radical entre el control obsesivo y la organización consciente. El primero nace del miedo, el segundo de la sabiduría. El sabio se organiza porque entiende que su tiempo es sagrado, su energía limitada y su alma necesita espacio para crecer. No estructura su vida para encerrarse, sino para liberarse de lo superfluo, del ruido, de lo que entorpece la claridad del espíritu. Es un acto de amor, porque amar no es solo cuidar a otros, es también cuidarse a uno mismo con actos concretos y cotidianos. Cuando un ser humano se toma el tiempo para ordenar su agenda, revisar sus prioridades, limpiar su entorno y marcar sus intenciones, está diciendo: mi vida importa. Y eso, en una sociedad saturada de estímulos, es un acto de rebelión sagrada. El desarrollo personal real no ocurre en medio del caos. Ocurre cuando el alma tiene un cauce claro, un ritmo que le permite florecer. Organizar no es renunciar a la emoción del día a día, es crear un marco donde la emoción tenga sentido, dirección, propósito. El estoicismo jamás ha negado las pasiones humanas, pero enseña a encauzarlas. Una vida desorganizada es como un río desbordado, poderoso, sí, pero destructivo. En cambio, una vida estructurada es como ese mismo río que fluye dentro de sus márgenes, regando todo a su paso. El equilibrio emocional, la felicidad serena, la meditación profunda, todas requieren un mínimo de orden para manifestarse. No hay contemplación en medio del ruido, no hay sabiduría en medio del desorden constante. Y así, lo que a muchos les parece un detalle insignificante, ordenar un armario, diseñar una rutina matutina, poner límites saludables, para el estoico es parte de su práctica espiritual.
porque entiende que su alma se manifiesta a través de sus hábitos, y si sus hábitos son descuidados, su alma se apaga lentamente. Pero si sus días están alineados con su esencia, entonces camina con ligereza, con dignidad, con una alegría que no depende de los resultados, sino de la coherencia. Por eso, la verdadera organización no aprieta, libera. Libera del remordimiento de haber desperdiciado el día, libera del agobio de lo pendiente, libera del vacío que deja vivir sin norte. Organizarse es decirle a la vida, estoy listo. Y ese acto sencillo, repetido con humildad cada mañana, transforma el caos en paz y la rutina en revelación. Existe una creencia muy extendida y profundamente errada de que la disciplina es una prisión, una forma de autocastigo, una renuncia al gozo. Nada más alejado de la visión estoica, porque en realidad es el desorden lo que encarcela. Es la improvisación sin propósito lo que esclaviza. La disciplina, en cambio, es una llave. Una llave que abre puertas a una vida más ligera, más consciente, más plena. El que planifica su día con intención no se vuelve esclavo del reloj, se convierte en dueño de su destino. Una rutina bien pensada no encorseta, estructura, y esa estructura se vuelve el nido donde nace la libertad. Cuando uno sabe qué quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere, el alma respira. La mente deja de correr en círculos, el cuerpo deja de cansarse por cosas inútiles. Y entonces la felicidad aparece no como una meta, sino como una consecuencia. El equilibrio emocional no brota de la espontaneidad desmedida, sino de la previsión, la mesura, la disciplina diaria. El estoico ve en cada acción una oportunidad para practicar su filosofía. Y por eso organiza su tiempo como quien afina un instrumento. Sabe que sin disciplina, los días se pierden en promesas rotas y comienzos sin final. Pero con disciplina, incluso la tarea más común, como preparar el desayuno o apagar el celular por una hora, se vuelve un acto sagrado. Porque vivir con intención, como enseñaban los grandes filósofos, es vivir con poder. Y no se trata de llenar la agenda de tareas, ni de vivir en modo robot. Se trata de tomar el control, de entender que cuando uno se entrega al caos, todo le pasa. Pero cuando uno abraza la disciplina, todo lo elige. La autodisciplina no es un castigo, es una declaración de libertad. Yo decido cómo vivo, y esa decisión, reiterada cada día, transforma no solo los resultados, sino el alma misma. Muchos quieren paz, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y el precio es la organización, la constancia, la claridad de rumbo. La meditación no se profundiza si cada noche duermes a una hora distinta. El desarrollo personal no avanza si cada semana comienzas de nuevo. La disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que realmente eres. Y cruzarlo, aunque desafiante, es el acto más liberador que puedes realizar. Porque cuando entiendes que organizarte es una forma de amor, de respeto, de fe en ti mismo, todo cambia. La disciplina deja de ser carga y se vuelve impulso. Ya no es una obligación, es un privilegio. Y con ese privilegio, cada día se transforma en un nuevo escalón hacia una vida más plena, más justa, más estoica. El acto de postergar parece inofensivo, una decisión mínima que dejamos para más tarde. Pero ese más tarde rara vez llega, y mientras tanto, el caos crece, se acumula en listas mentales, en emociones no resueltas, en compromisos olvidados, y sin darnos cuenta, cada cosa postergada se convierte en una piedra más en el muro que nos separa de nuestra paz interior. El estoico lo sabe bien, cada acción que evitas hoy es un peso que arrastras mañana. Por eso, actúa, no porque tenga prisa, sino porque entiende el valor de la hora. La procrastinación es la ilusión de que hay tiempo de sobra, y esa ilusión es peligrosa, porque anestesia la voluntad, nos hace creer que no hacer nada es neutral,
cuando en realidad es una forma silenciosa de retroceder. El desarrollo personal no ocurre en la teoría, ocurre en la acción. Y cada acción postergada es un paso menos hacia la virtud, porque el estoicismo no se predica, se practica, se vive, se encarna. El desorden muchas veces comienza así, con una pequeña tarea sin hacer, luego otra, luego una conversación pendiente, luego una emoción ignorada. Y al cabo de un mes, la vida se ha llenado de pendientes emocionales, de silencios incómodos, de caos disimulado. El sabio, al notar esto, no se juzga, pero tampoco se esconde, da el paso. Sabe que la perfección no es el objetivo, pero sí lo es la honestidad. Y la honestidad comienza con uno mismo, en esos pequeños momentos donde el alma sabe que debe actuar. Una mente entrenada en el estoicismo reconoce que la procrastinación es una forma de sabotaje, que dejar para mañana lo que duele hoy solo multiplica el dolor, que cada acción evitada es una promesa rota con uno mismo. Por eso, el acto de hacer, aunque sea pequeño, es una victoria espiritual. Es una forma de decirle al caos, aquí mando yo. El equilibrio emocional no surge del deseo, surge del hábito, y el hábito nace en los instantes en que decides no ceder al impulso de aplazar, meditar ahora, llamar ahora, ordenar ahora, pedir perdón ahora. Todo lo que pospones pesa, y cuanto más pesa, menos energía tienes para lo importante. La procrastinación no solo roba tiempo, roba paz, y al comprender esto, el estoico actúa. No por impulso, sino por claridad. Porque sabe que el verdadero bienestar no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de cargas innecesarias. Y que vivir ligero, en este mundo complejo, es un arte que se aprende en el momento presente. Leer a Epicteto, citar a Marco Aurelio, estudiar las cartas de Séneca, todo eso es valioso, pero el conocimiento sin práctica es como una espada sin filo. Adorna, pero no transforma. El estoicismo no fue escrito para decorar bibliotecas, fue forjado para ser vivido, y vivirlo requiere orden. Porque los principios, por más sublimes que sean, necesitan estructura para no disolverse en medio de la rutina. Sin orden, lo que llamas sabiduría se vuelve solo un eco débil entre las urgencias diarias. ¿Cuántas veces uno promete al despertar? Hoy seré paciente, hoy actuaré con templanza. Y al caer la tarde, esos ideales se diluyeron en una jornada caótica, llena de distracciones y respuestas automáticas. No por falta de intención, sino por falta de estructura. El alma necesita un andamiaje para sostener su crecimiento, y ese andamiaje es el orden, horarios que respetan la meditación, prácticas diarias de autocontrol, espacios para la introspección. Cuando uno no estructura su vida, la filosofía se vuelve un lujo que nunca se aplica. Se convierte en un libro subrayado, pero no vivido. En una charla interesante, pero no transformadora. Y lo peor, uno comienza a sentirse hipócrita. Sabe lo que debería hacer, pero no lo hace. Y eso duele. El verdadero desarrollo personal exige coherencia. Y la coherencia, como el arte, se construye con disciplina, con método, con intención. El estoico no se engaña. Sabe que las emociones fuertes no se doman con buenos deseos. Sabe que el equilibrio emocional no llega por ósmosis. Todo requiere práctica. Y la práctica, si no está organizada, se evapora. Por eso, el sabio organiza su día para proteger su virtud. Le da un lugar fijo al silencio, un horario al estudio, un espacio al servicio. No deja su práctica espiritual a merced del azar. La convierte en parte de su vida cotidiana. La rutina sin dirección es como una rueda que gira sin avanzar. Y ahí se pierde el alma, en días que parecen llenos, pero están vacíos de propósito. Por eso, el orden no es solo un tema de productividad, es un acto de preservación espiritual. Es la forma en que las grandes ideas se convierten en pequeñas acciones
y esas pequeñas acciones con el tiempo en grandes transformaciones. Vivir sin orden es olvidar que el tiempo es la única moneda con la que se compra la virtud, y malgastarlo es perder la oportunidad de convertirse en quien uno sabe que puede ser. Por eso, quien valora su sabiduría, la estructura, la vuelve hábito, la honra en lo concreto, porque ahí, en el simple hecho de cumplir con lo que uno cree, se esconde la verdadera libertad. Existe una diferencia sutil pero poderosa entre controlar y organizar. El que intenta controlarlo todo vive en tensión, pero el que organiza con sabiduría vive en paz, porque no busca dominar el mundo exterior, sino decidir con intención cómo navegarlo. El estoico no cae en la ilusión de controlar a los demás, el clima, el destino, pero sí reconoce que puede elegir qué hacer con su energía, a qué decir que sí, qué dejar ir. Y esa es una de las formas más elevadas de equilibrio emocional, la capacidad de priorizar. Organizar no es llenar la agenda de compromisos, es vaciarla de lo innecesario. Es entender que no todo lo que urge es importante, y no todo lo que grita merece atención. El sabio elige, y al elegir, ordena. Al ordenar, respira, porque el alma se oxigena cuando se libera del exceso. El desorden no está solo en lo que haces, sino también en lo que cargas sin necesidad. Culpas ajenas, compromisos vacíos, metas que no te pertenecen. El desarrollo personal no es una carrera de acumulación, sino de depuración. Cada hábito que adoptas, cada ritual que implementas, debe acercarte a la serenidad, no alejarte de ella. Por eso, el orden también es saber soltar. Soltar la necesidad de agradar a todos. Soltar la obligación de estar disponible siempre. Soltar aquello que ya no resuena con tu propósito. Cuando organizas tu vida en torno a lo esencial, el ruido se desvanece y lo valioso emerge. La filosofía estoica no busca controlar los eventos, sino la respuesta interior. Y eso comienza con decisiones conscientes. ¿Dónde invierto mi energía? ¿Qué actividades me alinean con mi esencia? ¿Qué debo eliminar para volver a mi centro? La organización entonces no es rigidez, es un filtro que protege tu claridad, tu paz, tu propósito, porque sin él te vuelves víctima de las circunstancias. Soltar no es abandonar, es elegir mejor. Es abrir espacio para lo que importa, y ese espacio no se crea por azar, se construye, día a día, con acciones concretas. Una rutina simplificada, un entorno libre de distracciones, una agenda con márgenes para respirar. Así vive el estoico, ligero, enfocado, libre, no porque tenga menos que hacer, sino porque hace solo lo que lo eleva, y es en esa práctica aparentemente simple, profundamente transformadora, donde el orden revela su verdadera naturaleza, no como control, sino como liberación, no como imposición, sino como sabiduría aplicada. Porque al final, el que sabe soltar lo innecesario se queda con lo esencial, y lo esencial es lo único que permanece. Hay algo profundamente doloroso en ver una intención noble morir en el olvido, una meta que se soñó con el alma, pero que nunca fue estructurada, una promesa hecha en un momento de inspiración, pero que se diluyó en el vaivén del día a día. Así mueren los propósitos, lentamente, sin ruido, sin duelo, y el asesino silencioso es siempre el mismo, el desorden. Porque sin dirección, la intención se convierte en deseo, y el deseo sin acción se desvanece. El estoico reconoce que soñar no basta, que la voluntad necesita un cuerpo, una forma, un plan, que una vida con propósito no se construye con inspiración esporádica, sino con pasos concretos, repetidos, guiados por la razón. Por eso, cada meta, por más espiritual que sea, necesita estructura, un calendario, una rutina, un compromiso, porque lo que no se ordena, no se encarna, y lo que no se encarna, se olvida.
El desarrollo personal está lleno de buenas intenciones, pero pocas se convierten en realidades. No por falta de deseo, sino por falta de método. El equilibrio emocional que tantos buscan no nace de decir quiero estar en paz, sino de ordenar los días para que esa paz tenga lugar donde habitar. La meditación, por ejemplo, no ocurre si no le das un espacio. La reflexión, si no tiene un tiempo designado, no florece. La virtud, si no se cultiva con constancia, se marchita. El desorden es como una niebla que apaga el fuego interno, impide ver con claridad, tomar decisiones con firmeza, avanzar con sentido. Y esa niebla no se disipa sola, se barre con actos de organización, con decisiones firmes, con una estructura que respalde tus sueños. El estoico lo sabe, cada día que no planifica es un día que se le escapa. Por eso, no lo deja a la suerte, lo diseña, no para controlarlo, sino para honrarlo. Una intención sin dirección es como una semilla lanzada al viento. Puede germinar o no. Pero una intención con orden es como una semilla plantada en tierra fértil, regada cada día. Tiene destino, tiene raíz. Y esa es la diferencia entre vivir motivado y vivir transformado. El primero depende del impulso, el segundo de la organización. Y así, cada acto de orden se vuelve un acto de amor hacia tus sueños. Cada agenda completada, cada hábito cumplido, cada espacio limpio es una afirmación silenciosa. Mi vida tiene propósito y lo estoy cultivando, porque solo el que ordena su mundo puede dar forma a su destino. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo primero que vas a ordenar después de este video? ¿Tu espacio? ¿Tu agenda? ¿Tus pensamientos? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, saber en qué parte de tu vida vas a aplicar esta sabiduría estoica. Recuerda, no basta con saber, hay que actuar. Y el primer paso es compartir tu intención. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Aquí hablamos de lo que pocos se atreven a decir, la verdad incómoda que te libera. Y si quieres continuar este viaje, haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla ahora. Te habló Canal Despertar Estoico. Hasta pronto, buscador de sabiduría.